Hola amigos, bueno, bienvenidos a este tercer video en el cual vemos casos de personajes famosos y eh, ejemplos de los planetas en sus cartas en diferentes casas. Y bueno, el primer ejemplo es alguien que ya mencioné cuando hablábamos de Casa 9, estamos en ejemplos de Casa 9, y es nada menos que el cardenal Ratzinger, también conocido como el Papa Benedicto XVI, quien falleció recientemente. Y bueno, podemos ver que en su casa 9, Benedicto XVI tenía sobre la cúspide a Saturno y nada menos que en el signo de Sagitario, ¿no? Lo cual, nada, nos muestra una ideología saturnina, conservadora, una cosmovisión, y él digamos, que tiene que ver con Saturno, ¿no? Y las personas que tienen Saturno en casa 9 tienden a ser de ideas rígidas, es decir, tienen la idea un poco que, digamos, su visión del mundo está teñida de una lógica saturnina, entonces tienen esa idea de que hay reglas inquebrantables, ¿no? De que hay reglas eternas que no se pueden romper. Y esto lleva a que las personas sean dogmáticas y rígidas por lo general, ¿no? Es decir, generalmente son dogmáticas y rígidas. En el mejor de los casos son personas más o menos abiertas, pero que también reconocen que hay reglas kármicas en el universo, ¿no? Es decir, pero por lo general muy pocas personas comprenden el significado de que las reglas saturninas son reglas universales kármicas. Generalmente las personas tienden digamos, a abrazar cualquier sistema de reglas o cualquier dogma y aferrarse a él como si fuera como si hubiera encontrado la última verdad, ¿no? Y bueno, en el caso del Papa Benedicto XVI era una persona muy rígida con respecto al dogma cristiano, que yo ya mencioné cuando fue la epidemia de SIDA. Él era cardenal o tenía un alto cargo en la iglesia y él estaba totalmente en contra de que la gente usaba preservativo, porque la iglesia condenaba eso, entonces no importaba si había millones de muertos por una epidemia, ¿no? Eh, Así que, bueno, esta es la clase de ideología que suele dar, o de postura que suele dar un Saturno en la casa 9. Hay que hacer notar que ese Saturno en la casa 9 está en trígono con Urano. Cuando Saturno está en trígono con Urano, la persona tiende a estar abierta a nuevas ideas, ¿no? Que no parece ser el caso de Ratzinger, así que no sé qué pasó con ese trígono de Urano. Y ese Urano está en casa 1. Lo que pasa es que fijémonos que en la casa 1 está muy fuerte sobre el ascendente Júpiter, ¿no? Y esto es bastante interesante porque Júpiter siempre fue el planeta de los clérigos y sobre todo de los papas, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con Sagitario y, y Júpiter, ¿no? Que es el regente de Sagitario, ¿no? Así que bueno, un papa que tenga Júpiter sobre el ascendente en Piscis, ¿no? Nos da mucho una carta que parece que alguien que nació para ser papa. Eh, el hecho de que Saturno también esté en Sagitario refuerza la idea de casa 9, es decir, Sagitario tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, es uno de los casos donde el signo y la casa tienen que ver, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con la verdad última, ¿no? Entonces un Saturno en Sagitario defiende dogmas, defiende ideas, defiende cosmovisiones, defiende ideologías, defiende una visión religiosa, ¿no? Sobre todo. Sagitario era un poco la religión. Bueno, pasemos al siguiente ejemplo que no tiene nada que ver. Bueno, que es la carta de uno de mis artistas favoritos, el artista pop Andy Warhol, ¿no? Y bueno, Andy Warhol era una figura totalmente opuesta a la de Ratzinger, ¿no? A la de Benedicto XVI. Yo no sé si conocen la historia, es quizás el artista más famoso, el que pintaba las latas de sopa Campbell y Marilyn, y a otros famosos como Elvis y a Mao, ¿no? Andy Warhol bueno, fue uno de los primeros artistas pop que se popularizó, y lo interesante era que él tenía una filosofía de vida totalmente uraniana, ¿no? Es decir, Urano en casa 9. Él, cuando le hacían preguntas, digamos, siempre contestaba cosas que casi no tenían sentido, como diciendo, ¿por qué pinta latas de tomate? Bueno, porque algo tengo que hacer. Y
y qué sé yo, y entonces le dice, ¿usted cree que el arte significa? No, para mí el arte no significa nada, solo quería pasar el tiempo. Y, y bueno, él vivía en un estudio que era un loft, uno de los primeros lofts que había, y, y se llamaba The Factory, la fábrica, ¿no? Y ahí iban un poco todo el underground de Nueva York, el ambiente artístico, pero también celebridades, famosos, gente de la clase alta, ¿no? Había una mezcolanza total de gente y era como que valía todo, no sé, había transexuales, estamos hablando de los años 60, ¿no? Todo tipo de drogas, era una filosofía de me va todo, acá en esta casa vale todo. Y, y Andy Warhol era muy futurista en todo lo que hacía, ¿no? Que Urano es el planeta del futuro. Y su frase más recordada es que él dijo en algún momento de los años 60, en el futuro todos seremos famosos por 15 minutos. Y lo cual parecía una humorada en ese momento, pero con la época de las redes sociales y de los influencers y de los videos que se hacen virales y de TikTok y de Instagram, ya estamos en una era donde la gente se hace famosa por 15 minutos. Él era muy futurista y muy de hacer cosas de vanguardia. Piensen que, es decir, él hacía películas también experimentales y cortos. Él murió en 1987, pero llegó a ver un poco la época dorada de los videoclips de los años 80 y él cuando hablaba de los videoclips decía, esto, lo que hacen los videoclips son lo que nosotros en los años 60 hacíamos como films experimentales y ahora toda esa estética que era underground entró bueno, al mainstream a través de los videoclips, ¿no? Se convirtió en una estética dominante, ¿no? Y él escribió un libro, que en realidad no lo escribió él, él dio un poco las ideas y el libro lo escribió un colaborador de él que se llamaba Bob Colachello, que se llama, bueno, mi filosofía de A a B y de B a A, también se llamó en español. Y tiene algunas frases de lo más delirantes. Por ejemplo, él decía, si voy a reencarnar, me encantaría reencarnar como uno de los anillos de diamantes que usa Liz Taylor, porque eso sería una vida sumamente glamorosa. O decía cosas, por ejemplo, ¿qué opinaba de los cuadros que salían muy caros? Por ejemplo, $200.000. Y él decía, yo no sé si me compraría un cuadro de $200.000. Si yo tuviera $200.000, pegaría los $200.000 en la pared y cuando la gente entraría a mi departamento vería el dinero pegado en la pared y diría, oh, cuánto dinero que tiene, ¿no? Siempre te decía todo ese tipo de cosas como para choquear a la gente y para ser el tipo raro, ¿no? Él decía que quería ser un robot, que no quería tener emociones. Y lo interesante de esto es que yo leí el libro de Andy Warhol, o atribuido a Andy Warhol, cuando tenía 16 años y medio me fasciné un poco con su figura y las cosas que escribía, porque era todo muy loco. Y siempre pensé que Andy Warhol debía ser una persona cuando me preguntaba por la carta natal de él, ¿no? Porque suponía que debía ser una persona con mucho aire, algo tipo Acuario con ascendente Géminis, una cosa por el estilo. Y cuando después vi la carta no podía creer, porque él es Leo con ascendente Leo con luna en Aries, ¿no? Es una combinación tremendamente de fuego con el sol en el ascendente, ¿no? Con un gran trígono. Es una persona totalmente que tiene que haber sido totalmente apasionada, pero daba esa idea de frialdad, de persona muy fría y de persona muy calculadora y de persona muy futurista por ese Urano en casa 9, ¿no? Tan fuerte. Bueno, también tenía la luna en casa 9, pero ese Urano predominaba un poco sobre la luna porque daba bueno, el Urano se puede tomar como que está en conjunción a la luna. Como toda una idea de frialdad, ¿no? y de pensar las cosas, y tener una filosofía poco humana. Por ejemplo, él decía que le parecía un anacronismo que la gente quedara embarazada. Decía, eso de quedar embarazada es de otra época, tenemos que inventar una nueva manera de nacer, ¿no? Eso, bueno, lo hacía para choquear, obviamente, un personaje, pero bien uraniano. Bueno, pasemos a la casa 10. Bueno, y como ejemplo de persona famosa en la casa 10 vamos a poner a alguien que le hubiera encantado a Andy Warhol conocerlo, si lo hubiera conocido, que es Kim Kardashian, ¿no? Y Kim Kardashian, bueno, tiene a Júpiter clavado en el medio cielo, ¿no? Y un poco lo que ella, es decir, trabaja es de ser famosa, ¿no? Es decir, son esas personas que se hicieron famosas por ser famosas.
y no tiene nada de espectacular, ¿no? O decir, o no hace nada relevante, o no tiene ningún talento particular más que la capacidad de ser famosa, ¿no? Eh, Fíjense ese Júpiter tan fuerte, así partir en el medio cielo, ¿no? Eso da una... Júpiter se parece a la buena fortuna y expande todo lo que toca, entonces, así que alguien con Júpiter en el medio cielo generalmente adquiere fama y reconocimiento, ¿no? Hay muchos políticos, por ejemplo, creo que Cristina Kirchner, si mal no recuerdo, tiene Júpiter en el medio cielo. Y esto nos dice, también, bueno, la historia de Kim Kardashian es interesante porque ella no era conocida, se sabía mínimamente quién era porque su padre había sido el abogado de O.J. Simpson en el juicio por asesinato que había sido tan mediático en los años 90. Pero bueno, no era nadie. Y era amiga de Paris Hilton, que es otra famosa por ser famosa, ¿no? Creo que era la peluquera de Paris Hilton en un momento, la estilista. Y ella se quería hacer famosa y había tenido un novio en el año 2003 con quien había hecho un video sexual y filtró el video sexual porque era con un novio rapero que era medio conocido. Empezaron a vender el video y el video, bueno, vendió en su momento millones de copias en DVD y ella se hizo famosa a través del video sexual, ¿no? Fijémonos que ella después dijo que el video sexual se lo habían robado y no sé qué, pero parece que lo filtró ella y que ella estaba, es decir, había sido una manera calculada porque Paris Hilton, que también había hecho famosa a través de un video sexual, le dijo la mejor manera de hacerse famosa a través de un video sexual. Ella tiene, notemos, Venus en la casa 9 en Escorpio, ¿no? Que da una cosa, yo ya hablé de Venus en Escorpio y ya recibí gente que protestó por la cosa que dije de Venus en Escorpio. Bueno, es un Venus muy sexual, ¿no? Y Júpiter en Escorpio también, es decir, todo esto tiene que ver con el sexo desde cierto punto de vista. La casa 5 es la casa del sexo, sigue siendo, pero bueno, Escorpio también tiene mucho que ver con el sexo y con la cosa sexual. Y ella también tiene Neptuno muy cercano al ascendente, así que eso nos decíamos que cuando las personas que tienen Neptuno en casa 1 suelen ser personas que reciben un poco las proyecciones psicológicas de los demás. Cada uno ve, es decir, no tiene muy claro su identidad porque un poco funcionan atrapando o personificando las fantasías ajenas o incluso las fantasías de lo colectivo. Neptuno es lo colectivo, ¿no? Así que bueno, es claramente una carta de alguien que trabaja de ser famosa y nada más, ¿no? Son esas cosas extrañas que tiene la vida moderna. Y bueno, pero quería mostrar cómo, bueno, además ella tiene Plutón en la casa 10. Plutón en la casa 10 nos muestra poder y que el poder de la persona tiene que ver un poco con la carrera, ¿no? Es decir, bueno, ella también ganó mucho dinero con esa carrera mediática. Pero bueno, quería mostrar la carta de alguien que se hizo un poco famosa sin merecerlo de la noche a la mañana con Júpiter clavado en el medio cielo, ¿no? Y ahora vamos a una carta que no tiene nada que ver con Kim Kardashian, que es la carta de Martin Luther King, el reverendo que luchaba por los derechos civiles de las minorías afroamericanas en los Estados Unidos, sobre todo en los estados del sur, ¿no? Y fíjense que, bueno, Martin Luther King tenía, el Sol haciendo conjunción en el medio cielo, pero desde la casa 9, pero se puede tomar ahí como el Sol, que era alguien que obviamente tuvo mucha visibilidad a lo largo de su vida. Pero lo interesante que quería que notaran era que en la casa 10 aparece claramente Mercurio en Acuario, ¿no? Y Mercurio en Acuario en la casa 10 nos habla de alguien, obviamente, que habló mucho de libertad, habló mucho de modificar. Es decir, Acuario es el signo que de alguna manera revolucionario, que de las ideas que tiene que ver con lo colectivo, con romper las barreras de lo colectivo, ¿no? Con romper las barreras existentes y las estructuras existentes para hacer un mundo más justo, ¿no? Bueno, de eso hablaba Martin Luther King, y lo que más se recuerda de él, o lo que hacía durante su carrera, era sobre todo dar discursos, ¿no? Y se lo recuerda por sus discursos. Su discurso más famoso es el discurso que se empieza con I have a dream, ¿no?
tengo un sueño, ¿no? Entonces tengo un sueño que los hombres vivan en paz y sean considerados iguales. Bueno, no me acuerdo exactamente lo que dice, pero... eh, y fíjense qué interesante, ya que esto no tiene que ver con la casa 10, pero tiene que ver con la casa 12 que yo hablé. Martin Luther King tenía Júpiter en la casa 12, ¿no? Y también Urano en la casa 12. Y Júpiter en la casa 12, yo mencioné que en el caso de Galileo Galilei, él consideraba que su Júpiter en casa 12 le iba a traer prisión por causa de sus ideas, ¿no? Y a Martin Luther King le pasó exactamente eso, estuvo preso varias veces en su vida. No hizo largas condenas de prisión, pero sí lo metían preso cuando había protestas o él encabezaba una marcha. Muchas veces lo metieron preso y estuvo unas semanas preso hasta que después lo soltaban, más que nada por la presión pública que había para soltarlo. Los que sepan algo, hay un documental acerca de Robert Kennedy, el hermano del presidente Kennedy, que también fue asesinado en 1968 cuando estaba ganando la nominación para ser el candidato demócrata a la presidencia para enfrentar a Nixon. Y Bobby Kennedy, que luchaba por los derechos civiles, por lo menos en una ocasión intercedió ante un juez de Alabama, no sé de dónde, para que largaran de la cárcel a Martin Luther King, ¿no? Porque ahí sí le querían dar una condena como de 5 años por protestar, por romper el orden público, no sé por qué. Así que, bueno, nada, me parece muy interesante que una persona que pasó a la historia por los discursos que dio tuviera Mercurio en Acuario en la casa 10, ¿no? La astrología en algunas cosas es terriblemente literal. Y bueno, para el ejemplo de casa 11 quería traer a alguien con Marte en la casa 11 porque yo mencioné mucho en el video de casa 11 la cuestión de que yo tengo Marte en la casa 11, que juega al rugby y todo eso. Y bueno, encontré un ejemplo que me parece que es clásico, que es el ejemplo de Bruce Lee, bueno, quizás el actor de artes marciales más conocido de la historia, ¿no? Eh, Bruce Lee tenía una historia interesante. Él era de una familia de Hong Kong, pero nació en San Francisco por casualidad, porque el padre era cantante de ópera y su familia estaba en San Francisco porque el padre estaba interpretando ahí una ópera. Y bueno, le dieron la ciudadanía norteamericana. Después pasó su niñez en Hong Kong, que en ese momento era un protectorado británico, un territorio británico. Y empezó a actuar de chico en películas, pero no, en películas normales, no en películas de Kung Fu y ese tipo de cosas, porque el padre, bueno, estaba en un ambiente artístico y él empezó a ser actor. Pero bueno, de a poco él, cuando fue creciendo, descubrió las artes marciales, se enamoró de las artes marciales, empezó a practicar artes marciales y unió su carrera actoral con su amor por las artes marciales. Bueno, después hizo toda su carrera haciendo ese tipo de películas hasta que murió trágicamente joven, ¿no? Así que, nada, me parece un perfecto ejemplo de lo que yo decía de Marte en casa 11. Es decir, la persona viene de eh, de un background o de una familia, ¿no? Que no tiene nada que ver con una cuestión de Marte, pero sin embargo la persona cuando crece un poco y está buscando un poco cuál es su lugar y cuáles son sus grupos, encuentra algo que tiene que ver con Marte, en este caso las artes marciales, ¿no? En otros casos yo decía, puede ser la policía, el ejército, otro deporte, el rugby, el fútbol, lo que sea, él encontró las artes marciales. Y también, bueno, es una persona como con Andy Warhol, con el sol clavado en el ascendente. O sea, es una persona que siempre va a verse como muy solar y como a que alguien muy que va a destacar de los demás, ¿no? Que es un poco lo que le pasó a él. Para los que no sé si vieron la última película, no sé si ya es la última, la de Quentin Tarantino, de la de Érase una vez en Hollywood, hay una escena donde aparece Bruce Lee, que ya estaba muerto obviamente, pero bueno, lo recrean otro actor y tiene como un altercado con el personaje que hace Brad Pitt, que también hacía artes marciales, y tienen una pelea en el medio de un set, ¿no? Y el guión original decía que tenía que ganar Brad Pitt. Brad Pitt le tenía que dar una paliza a Bruce Lee. Brad Pitt dijo: de ninguna manera, Bruce Lee no puede perder una pelea. Bruce Lee es un ícono, ¿no? Entonces la pelea termina medio empatada, ¿no? Si no lo vieron, véanla, busquen esa escena.
Así que bueno, nada, ejemplo de Marte en casa 11. Vamos a ver otro ejemplo de casa 11. Y bueno, la siguiente carta es el controversial gurú oriental Osho, conocido en su época como Rajneesh, ¿no? Osho tenía en la casa 11 a Urano, ¿no? Y esto nos da, bueno, un poco la pauta de qué clase de grupos elegía Osho, con qué grupos se sentía cómodo. Y bueno, eran grupos uranianos. Osho tenía un ashram y después en la India y tenía muchos estudiantes occidentales, sobre todo, muchos discípulos, digamos, occidentales, sobre todo de Estados Unidos. Entonces en un momento planeó irse a Estados Unidos a establecer su ashram allá y eso fue, bueno, toda una experiencia rarísima porque construyeron una especie de ciudad en las montañas y tomaron posesión de, es decir, había un pueblo cercano, entonces como ellos eran mayoría, tomaron el control del pueblo porque hubo elecciones y se presentaron ellos y cambiaron un poco toda la fisonomía del pueblo. Y empezaron a educar en una escuela pública, pero educaban con las ideas de Osho, que eso no se podía hacer porque en la escuela pública de Estados Unidos estaba, hay una separación entre la religión y el Estado, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, los discípulos de Osho se pusieron paranoicos y empezaron digamos, el gobierno los quería sacar de ahí, ellos empezaron a entrenar con armas para enfrentarse al gobierno si el gobierno los iba a buscar. Entonces, bueno, terminó siendo toda una locura. Y bueno, entonces fíjense la carta de Osho. Primero que nada tiene este Neptuno en casa 11 que hace que, bueno, busque grupos uranianos, grupos revolucionarios, grupos que tengan una manera avanzada de pensar, que no sean convencionales, que tengan visiones únicas acerca de las cosas, que sean futuristas, que busquen una nueva manera de vivir y de relacionarse. Hay muchos grupos uranianos en el mundo que son esos grupos que intentan revolucionar un poco las comunidades, ¿no? Por ejemplo, uno de los grupos que se dice siempre son los kibbutz de Israel. Cuando Israel se estableció en 1948, creó unas comunidades nuevas que nunca se habían probado, que eran los kibbutz, que eran como unidades de comunidad donde la gente vivía y compartía cosas ahí, ¿no? Era como todo un experimento nuevo. Y la idea del uraniano siempre es una idea mental, ¿no? Es decir, no tiene que ver con, esa es la diferencia con Neptuno. Neptuno se siente, es un sentimiento, se dice que la octava de Venus, mientras que Urano es la octava de Mercurio. Entonces las comunidades uranianas son esas donde las personas, hay uno que dice, no, bueno, no podemos tener una comunidad basada en las reglas de la sociedad porque eso es demasiado primitivo, demasiado atrasado. Tenemos que crear una comunidad moderna con ideas nuevas, con ideas que son las ideas que nos bajan del cielo, que eso es Urano, ¿no? Y bueno, eso es lo que intentó crear Osho, ¿no? Y fíjense también qué detalle que en su carta tiene al planeta Urano en los 7 grados de Virgo, ¿no? Que eso nos indica, bueno, y prácticamente en conjunción al bajo cielo, ¿no? O al fondo del cielo, y eso nos indica alguien para cual el hogar es una especie de paraíso, quiere crear un paraíso en la tierra para que viva su gente. Y esto nos da un poco las dos energías muy potentes que habían en Osho y por lo tanto en el ashram que él creó, ¿no? Es decir, toda esta idea de crear una especie de paraíso en la tierra, ¿no? Donde todo el mundo vive feliz compartiéndolo todo, ¿no? Que es Urano en casa 4. Y al mismo tiempo un grupo de gente con ideas muy avanzadas, con ideas nuevas, ¿no? Hay que ver que generalmente Urano en casa 11 no se refleja de esa manera, es decir, muy pocas personas van y fundan una comunidad con Urano en casa 11 o fundan un ashram, ¿no? Pero generalmente lo que se da es que la persona no toma por sentado los grupos que se supone que debería tomar, ¿no? Es decir, si esto es algo que quería explicar. Cuando, a ver, vamos a, no sé, a un acontecimiento importante de una persona que se casa o tiene un cumpleaños importante, lo que sea.
decir, las personas que están invitadas generalmente son, bueno, su grupo, ¿no? Es decir, la casa 11. Y generalmente están los familiares, algún que otro vecino, compañeros de la escuela, algún compañero de trabajo, el jefe, ¿no? Es decir, la clase de personas con la que se rodea, eso es la casa 11, los grupos a los que pertenecemos, ¿no? Una persona con Urano en casa 11 quizás no haga nada espectacular como fundar una nueva comunidad, pero simplemente lo que va a sentir es que esos grupos básicos les están impuestos por digamos, por la sociedad de una manera convencional, y que él no quiere seguir esa convencionalidad y quiere rodearse de gente, bueno, que elija él o que elija ella, ¿no? Entonces generalmente va a tener, es decir, va a considerar su grupo a personas que no son las más inmediatas, ¿no? Ahora está bueno porque existe internet, entonces nos podemos relacionar con internet, y hay gente, esto, bueno, yo lo he visto en la comunidad de astrólogos, ¿no? A veces había como una comunidad de astrólogos online donde a veces sentíamos mucho más que teníamos más que ver uno con otro. La astrología tiene que ver con Urano, según muchos, ¿no? Donde yo me sentía más amigos de esos astrólogos de internet que yo no conocía, que de gente que no sé, que fue conmigo al colegio, de gente que vive en mi edificio, de gente que tengo cerca, o de mi propia familia, o lo que sea, ¿no? Así que igual yo no tengo Urano en casa 11, pero estoy hablando de las consecuencias de Urano en casa 11, el internet y eso. Así que, nada, bueno, un ejemplo de Urano en casa 11, Osho con su ashram, que quería fundar una nueva forma de vivir, un nuevo tipo de comunidad. Y bueno, el ejemplo de planetas en casa 12 que voy a dar primero es, bueno, un ejemplo que ya mencioné en el video de la casa 12, que es el expresidente argentino Juan Domingo Perón, y bueno, líder político, fundador del peronismo. Y Perón, si bien tenía 3 planetas en la casa 12, tenía Saturno, a Mercurio y a Urano, Saturno en conjunción a Mercurio, un Mercurio en casa 12, de alguna manera nos da una persona que cuando comunica, cuando habla, cuando da discursos, cuando responde a reportajes, ¿no? Parece de alguna manera tomar los contenidos y darle salida a los contenidos y comunicar contenidos que están, digamos, un poco guardados en el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, cuando la persona habla, parece, digamos, despierta una especie de admiración, o despierta una especie de que la gente cree intuitivamente en lo que dice la persona, simplemente porque al estar ese Mercurio en casa 12, es como que los contenidos que toma son contenidos que están presentes, al estar presentes en el inconsciente colectivo, las personas, es como si la persona que habla, o Perón al hablar, dijera cosas que las personas que los escuchaban inconscientemente creían, pero no se daban cuenta que creían, ¿no? Es decir, conceptos que estaban guardados en el inconsciente colectivo. Y bueno, y eso da como la idea de que la persona es tremendamente sabia, o tremendamente, ¿no? Como que habla casi con una sabiduría divina, como si fuera una voz de Dios, ¿no? Una voz que viene del más allá, a decirnos lo que tenemos que hacer. Por supuesto, no todo el mundo compartía esta idea de Perón. Las personas que no eran sus partidarios creían que era un charlatán. Hay que ver, quiero aclarar algo, que hay varias cartas de Perón dando vueltas. Hay una que tiene ascendente Escorpio y hay otra que tiene ascendente Capricornio, porque la obra no está muy clara, pero esta es la carta más rectificada y la que parece ser cierta, ¿no? Que es la que tiene ascendente Sagitario, en los 6 grados de Sagitario. Lo cual para mí es la carta que más sentido tiene, porque Perón era una persona que siempre estaba muy preocupado por la doctrina peronista, que es algo sagitariano, las 20 verdades peronistas, ¿no? Es decir, la palabra verdad es una palabra bien sagitariana, ¿no? Y se consideraba como un teórico de las verdades políticas, ¿no? Como que el justicialismo, él creó una doctrina, ¿no? El justicialismo, una ideología, si se quiere, que todo eso tiene que ver con Sagitario más que con Capricornio o con Escorpio.
Y ascendente Sagitario también da una casa 12 dominada por Escorpio, y cuando el ascendente Sagitario, el problema que tiene es que al tener la casa 12 dominada por Escorpio, a veces tiene como esas tendencias inconscientes escorpianas. Y fíjense que Perón, cuando volvió en el 73, trajo a López Rega, que creó la AAA, y ya trajo como una energía como muy oscura que correspondía un poco con ese Escorpio de su casa 12, que también, bueno, se reflejaba por los tránsitos de Argentina, que estaba Plutón en la casa 12, ¿no? Bueno, era todo muy sincrónico. Y bueno, llegamos a nuestro último ejemplo, que también es otro personaje político mítico argentino del siglo XX, que es Ernesto Che Guevara. Yo ya hice un video acerca de la carta del Che Guevara y la analicé digamos, dura casi una hora el video, así que lo pueden ver en mi canal, busquen Che Guevara. Está en la lista de reproducción de lista de famosos, de cartas natales de famosos. Y bueno, podemos ver que la carta del Che Guevara tiene a Marte en la casa 12, ¿no? ¿Qué nos habla de esto? Bueno, tiene Marte y a Urano, ¿no? Pero, ¿qué nos habla de esto? Un Marte en la casa 12, como que la persona no es del todo consciente de su nivel de violencia, de su nivel de Marte, ¿no? Y justamente como no es consciente, ese Marte actúa en forma inconsciente, en forma autónoma, ¿no? Eso es una de las posibles interpretaciones. Pero por otro lado, fíjense que este es el ejemplo que yo daba cuando hice el video, eh, que está esta idea moderna de que los planetas en casa 12 nos muestran qué le damos a lo colectivo, es decir, digamos, qué aspecto del inconsciente colectivo expresamos en nuestra vida, ¿no? Y el Che Guevara tuvo una vida llena de violencia, era un revolucionario, era un hombre de fusiles, era un hombre ¿no? de matar gente, de fusilar gente, de tomar el poder, de querer hacer una revolución. Su ideal era hacer 100 Vietnams, ¿no? en el mundo, ir a cada país, en cada país hacer un Vietnam para combatir al imperialismo norteamericano. Y eso se logra con Marte, se logra con violencia, se logra con un fusil en la mano, ¿no? Y bueno, eso es un poco no solo lo que, digamos, lo que marcó la vida del Che Guevara, sino lo que él, es decir, lo que aún se recuerda de él se lo recuerda como si bien tuvo, digamos, por ejemplo, tuvo una faceta de escritor, tuvo una faceta de deportista, es decir, la gente lo recuerda como un revolucionario, como un hombre con un fusil en la mano, ¿no? Así que bueno, este es un ejemplo claro de alguien que tiene un planeta en la casa 12 y de alguna manera conecta con ese arquetipo de ese planeta a nivel inconsciente, y es como que ayuda a expresar esa energía en su vida diaria, un poco se dedica a expresar esa energía que tiene la casa 12, ¿no? Así que, bueno, Marte en la casa 12 fue una persona de violencia, un revolucionario, un hombre de armas en la mano. Y bueno, con esto terminamos los 3 videos con ejemplos de casas. Di 2 ejemplos de famosos con planetas en cada casa para que se entendiera mejor cómo interactúan esos planetas en casos reales y el significado de las casas, y espero que les haya servido para comprender mejor esta cuestión. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Como siempre les pido que si les gustó me den un me gusta, un like, y que se suscriban al canal, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos pronto, muchísimas gracias.